Comenzamos. Vamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta séptima clase del ciclo Guitarra Federal, que pertenece a la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria a cargo del licenciado Ricardo Pinal, de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Capital Humano. Queremos agradecer al MICA por el espacio. Hoy contamos con la presencia del maestro Martín Páez de la Torre, que nos va a ofrecer canciones, análisis de canciones del maestro Eduardo Falú. Así que, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con el tema el link, así que estamos ahí entrando de a poco. Mientras tanto, le damos la bienvenida al maestro para comenzar esta clase y bueno, bienvenido Martín. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo. Así que bueno, estamos ahí acomodando un poquito. Perfecto, damos tiempo entonces. Las cuestiones técnicas, sí. Si querés contar un poquito quién sos, cómo elegiste el tema, si es especialidad tuya, todo ese tipo de cosas. Perfecto, bueno, yo estoy aquí y estoy saliendo desde, como dicen, desde Yerabuena de Tucumán, pegado acá a la montaña, una montaña selvática, calurosa. Ahora está lindo, hay un lindo sol. Yo les voy a hablar de una cosa que, bueno, que en realidad trabajo humildemente hace ya bastante tiempo, que es simplemente haber ido orejeando, desgrabando las músicas de Eduardo Falú y a su vez teniendo y consiguiendo de a poco las partituras disponibles, ¿no? Que nos muestran una parte de lo que él hace y a la vez no nos muestran todo porque cuando él graba muchas veces no hace mucho caso a esas partituras. Ahí estuvo averiguando y sé que él las escribía en un momento, también los editores, por supuesto, que participaban un poco de esta escritura, como solía hacer ahí, como me dicen, al menos en Editorial Lagos, después hay uno de Ricordi. Pero bueno, uno como guitarrista, yo me formé orejeando un poco también, pero bueno, soy profesor en conservatorio y estudié una carrera de guitarra clásica y todo esto. Entonces siempre me dio como curiosidad de verlo desde los dos lados, ¿no? ¿Qué hay en las partituras que un guitarrista académico respeta tanto y a veces demasiado? Y a la vez cómo eso se complementa o se opone a las grabaciones de Eduardo Falú. Cosa que pasa bastante en la música popular, ¿no? No siempre las partituras que hay disponibles son tan fieles. Y a la vez, claro que ofrecen algo, porque es la decisión también de un compositor de música instrumental para guitarra, de editar algo y, bueno, editar esto y editar estas notas. Y suelo pensar que si, por ejemplo, eh, nos encontráramos con una nueva partitura original de Fernando Soro, de Tárrega o de Bach en manuscrito, todos se armaría un gran revuelo, ¿no? O una grabación nueva de Jovet o lo que sea. Y sin embargo, cuando yo descubro un nuevo video con una versión nueva del Algarrobo, que es un estilo cordobés que Falú recopiló, que hace poco encontré, una versión nueva en YouTube, que no conocía, que no existe en ningún otro lado, no está en Spotify, nadie se entera y a nadie le importa. Y me parece que eso es interesante de ver, ¿no? Cómo nosotros tenemos un amplísimo respeto por músicas que son hermosísimas, por supuesto, que yo disfruto mucho, especialmente el Renacimiento o Bach o lo que sea, o la música clásica para guitarra, pero yo siento que no prestamos tanta atención ni le tenemos tanto respeto a la música que es más nuestra, ¿no? Un gran ejemplo es Eduardo Falú, o Yupanqui, o Fleury, o bueno, muchos más, ¿no? Entonces, sin aburrirlos mucho más con esto,
lo que quiero hacer yo es un trabajo o mostrarles unas pequeñas diferencias que para mí son enormes y son muy ricas entre lo que está escrito por Eduardo Falú en alguna época y después en otra época cambió o que grabó en algún momento y después grabó otra versión, esas pequeñas diferencias que yo estoy seguro que valoraríamos como oro entre las piedras si fueran eh, una nueva versión de una fantasía de Dowland. Bueno, yo, para mí son igualmente ricas o más, porque además yo soy del norte del país, del noroeste, y entonces me parecen así, súper valiosas, ¿no? Sobre eso quiero hablar. Entonces, les cuento, voy a tratar de hablar de dos o tres músicas, quizás dos, me parece el tiempo nos va a dar, y hablar de estos detalles y estas diferencias. Por supuesto, si alguno en algún momento me puede interrumpir, me quiere interrumpir, me interrumpe o me pregunta alguna cosa que les parezca. Si no, yo voy a ir adelante, que es lo que tengo pensado, pero bueno, vamos viendo cómo se da naturalmente. La primera pieza de la que voy a hablar es, y no puedo escapar por ser de esta región y por hablar de Eduardo Falú, es una samba, ¿no? La samba de la que voy a hablar es Cuando se dice adiós, que tiene letra de Jaime Dávalos, como muchísimas de las piezas de Eduardo Falú, ¿no? Y también tenemos la suerte de que no solo tenemos una grabación y una versión de él en la que toca instrumentalmente esa melodía, sino que él canta esa samba. Tenemos una versión instrumental y una versión cantada, lo que también es muy valioso, porque si estamos viendo un arreglo musical, instrumental, tener la melodía cantada por él mismo es muy bueno para saber cuál es la melodía y a la vez, curiosamente, como pasa muchas veces, el mismo Eduardo un poco traiciona esa melodía cuando hace el arreglo instrumental por variedad, porque le pinta, porque es de él, por lo que sea. Y esas diferencias también son para mí muy lindas de ver, ¿no? Y además de tener entonces la versión cantada y la versión grabada, que yo me he puesto a orejear en algún momento de algún cassette azul, si no me acuerdo mal, Lo mejor de Eduardo Falú, creo que se llama, y ahora estuve viendo un poquito, porque sigue aquí el cassette en algún lado, es de 1965 ese cassette. Bueno, pero voy a empezar con la tercera, con el tercer origen que tengo yo para hablar de esta samba, que es la partitura. La partitura de Ricordi que tengo acá al frente. No se lo voy a mostrar porque no quería ensuciar esto con partituras. Además, no tiene por qué todo el mundo acceder al lenguaje de la partitura, entonces quería mantenerlo lo más abierto posible. Pero bueno, les toco entonces, voy a empezar a mostrar y mezclar un poco lo que he orejeado, o sea, lo que toca Eduardo en ese disco, y, y mezclar un poco con lo que él ha escrito y ver las diferencias, y de ahí aparecerán ojalá algunas cosas de estilo bueno, y de la enorme habilidad de este héroe tremendo que es Eduardo Falú. Voy a empezar entonces con la introducción de Cuando se dice adiós. Subí el volumen que yo estoy con los auriculares. ¿Escuché a alguien que dijo algo ahí? Sí, rogamos que cierren los micrófonos, por favor. Estamos grabando. Bueno, sigo. Eso que acabo de tocar, entonces la introducción que está escrita por Eduardo Falú, no tengo la fecha porque la partitura no dice la fecha, como pasa muchísimo en las partituras que nos rodean. Y ahora les voy a mostrar, y después charlamos de eso, la introducción que él grabó en ese disco que se llama Lo mejor de Eduardo Falú. Bueno, después trataré de tocarla entera para que tenga sentido, pero creo que si están en esta clase sobre la música instrumental de Eduardo Falú, deben haber escuchado esta samba y yo voy a pensar que eso es así fluye un poco esto. Después la puedo tocar, si no. Bueno, empezamos con las diferencias. El comienzo entonces de la parte escrita
En cambio, en la parte grabada, perdón, hay un arpegio ahí en el medio, no sé si lo notaron, pero ya ahí surge un elemento que él va a usar mucho, que es a veces, en vez de hacer que las voces la voz del bajo o algún contracanto del bajo o alguna otra voz estén simultáneas como están aquí, él suele hacer algo como esto. Lo hace, por ejemplo, también en la cuartelera, en alguna bajada. Muchas veces él, para dar ritmo un poco para dar una sensación mayor de ritmo de lo que creo yo, hace que la melodía esté en una nota, después algún contracanto, después otra nota de la melodía, y eso pasa mucho. Después, les sigo un poquito. De esta bajada hasta, le muestro. Esto le va a parecer también una cosa muy pequeña, como una pequeña arqueología, pero a mí me interesa muchísimo y creo que puede ayudar al que toca una samba, viniendo de un conservatorio o no siendo alguien que orejea mucho música. Entonces tiene que tener como elementos precisos para poder variar, que es una cosa en la que yo voy a tratar de centrarme bastante en esta pequeña charla. En una versión tenemos este ritmo, pero en la versión grabada, el primer ritmo que yo he tocado es tan, ta, tan, tan, ta, tan, que para los que leen partituras es la típica figura de la samba, ¿no? Corchea con puntillo, semicorchea y corchea. Bueno, eso se puede transformar y se puede transformar en esta samba y en cualquier samba en 3 corcheas, o sea, pasar de tan, ta, tan, ta, tan, a tan, 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 tan. Que de nuevo parece una cosa muy pequeña y que a pocos pudiera interesar, pero de nuevo, si encontráramos en una música o si se nos develara que un ritmo de la época de Bach pudiéramos intercambiarlo por otro, sería para mí un evento tremendo y a mí me interesaría muchísimo eso. Bueno, cuando uno empieza a notar estas diferencias entre versiones escritas y versiones grabadas de Oro Falú, uno que en algún momento quiso encontrar maneras de variar la música de Oro Falú y de aportarle algo a las versiones de él, porque uno cree si uno es un intérprete que puede seguir lo que él hace y a la vez, como se hace mucho en la música popular, aportar algo. Bueno, esto es una cosa muy precisa que se puede usar en casi cualquier momento de un fraseo, de una samba de Eduardo Falú o de Yupanqui, y la vamos a ir encontrando en otros elementos. Sigo un poco adelante. Hace la primera versión. La segunda. Fíjense la diferencia entre el primer acorde, que es este, que puede ser un Fa o puede ser un Re menor con séptima, y en la versión que él graba es un acorde menor con séptima mayor. Contra. Y en esta que estoy tocando, la salida tiene esa cosa dórica. O aún mejor con el pulgar. Otra cosa que usa muchísimo Oro Falú, ¿no? En la cuartera. Ese toque del pulgar, para mí un poco mejor incluso la yema del pulgar hacia abajo para tocar agudos, hace sostenibles algunas versiones, ¿no? Porque si no uno diría que es muy vacío, ¿no? En una guitarra. O hacer esto con los dedos, con el índice medio. Y tiene mucho más fuerza y despierta unos armónicos ahí misteriosos que a todos nos gustan, ¿no, Eduardo? Esa es otra gran diferencia de cuando uno lee una partitura y no sabe esas cositas que uno se va enterando de a poco, de verlo, de algún video, o de alguien te cuenta que lo conoció. Yo lo conocí muy brevemente, Eduardo Falú. Igual no es lo importante, después por ahí les cuento. Pero de ver, uno va sacando como deshilachando ahí algunas cosas que para uno son muy valiosas y para el guitarrista a la hora de tocar, para mí son muy importantes, ¿no? Sigo. Y la otra versión de este acorde un poco más disonante sale de aquí con esos pulgarazos. Entonces, esto contra.
de nuevo, dos maneras diferentes, con escalas diferentes. Esta con la escala natural nomás de re menor. Y esta con la dórica. Después de cada una de estas frases, por ejemplo, que yo... En esta partitura, ese como establecimiento del ritmo que hay siempre al final de la frase, lo que sería lo que Eduardo Falú canta, o de la melodía, hay siempre esto, ¿no? En esta partitura que tengo acá al frente, siempre la salida es esta. Que obviamente se puede tocar eso, pero también claramente que ahí se puede hacer un rasguido, ¿no es cierto? En vez de, voy de nuevo. O lo que quede de él, porque después tengo que volver a la melodía que tiene esa cosa como de anacrúsica, ¿no? Y para eso, y eso me hace pensar, siempre lo pienso cuando tengo ahí alumnos en el conservatorio, que tengo la suerte de poder engancharlos con esta música tan hermosa y tan nuestra, que cómo nos pasa a nosotros los guitarristas que tenemos, no solo, pero también ese origen académico, y les pasa a muchísimos que no tienen la suerte que uno ha tenido de tener yo tuve un padre súper enfermo, fanático de Eduardo Falú, entonces me hizo escuchar muchísimo Eduardo Falú y mucho folclore. Entonces más o menos me sonaba eso, aunque yo fui medio rockero de chico, después algo de folclore toqué y después ya me metí bastante más de manera popular en el folclore. Y eso uno lo hace tener a mano el elemento del rasguido. Pero es cierto que la mayoría de los instrumentistas célebres o alumnos del Conservatorio de la provincia de Tucumán llegan al momento del rasguido y un poco hacen cualquiera. Quiero decir, no le tienen para mí el respeto que se le puede tener al rasguido del folclore argentino. Y quizás le tuvieran más respeto al trino con la nota superior del barroco, o hacerlo en dos cuerdas, o cómo ligar, si con uno o dos dedos. Pero si hay que rasguear al final de una frase de Eduardo Falú o de Yupanqui, lo hacemos así nomás. Me parece que eso es también central, ¿no? Para asustar al que todavía no rasguea, de los que me están escuchando en este momento, o para impulsarlos a que se metan, que pueden ser un poco de las dos. Bueno, el rasguido es una cosa complejísima que lleva años de afianzar, años de entender que un rasguido de una samba es como una imitación del bombo, o el bombo imitando a la guitarra, o al revés, que uno no sabe bien qué. Y entonces tiene que saber cuáles de los golpes representa el parche, porque el bombo está hecho para que suene el parche. Entonces, es como imitar a un tambor, ¿no es cierto? Y la parte aguda es obviamente menos importante, ¿no es cierto? Es mucho menos importante, como el aro es menos importante cuando alguien toca el bombo. El aro se le pega, cuando uno toca el bombo lo toca porque no hay más que tocar que el parche. Entonces, lo otro que hay es el aro, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo, para volver a él y no divagar tanto, es súper hábil para cuando llegue ese rasguido en el medio de sus melodías, de las melodías que él va tocando, primero no hacerlo muy fuerte, ¿no? Porque si uno lo hace muy fuerte, después la melodía que uno va a tener que tocar con sus pobres dedos después de un rasguido que va a ser mucho más fácilmente estruendoso, y bueno, va a ser mucho más difícil sostener esa intensidad. Entonces un buen consejo, me parece, es seguirlo a Eduardo y tocar el rasguido despacio. Y dentro del rasguido, no tocar muy fuerte el chasquido, como se suele tocar, como usando más la parte aguda, siendo que la guitarra es un instrumento más bien medio grave, ¿no? Que está como en el lugar del cello, ¿no? Quiero decir, es un instrumento grave que está hecho para acompañar, y lo importante cuando acompaña ese instrumento, que puede hacer muchas más cosas, obviamente, es marcar las cosas graves. En un mundo donde se enchufan las guitarras, y en un festival de folclore mismo, ya el grave lo ocupa la batería, el bajo, bueno, la guitarra la suben, de paso no acopla, y termina sonando... Bueno, me parece que hay que cuidar esta cosa de que el origen es la imitación del bombo, por un lado, o me parece a mí que es así, me parece que es bastante evidente, y después que el chasquido es lo menos importante, así como el aro en el bombo es lo menos importante y lo menos sonoro. Es una cosa que quería decir porque me suele desesperar esa cosa de que no respetamos mucho los rasguidos, y que lo hacemos así nomás, y uno escucha discos, no sé, de John Williams, semejante guitarrista, que cuando toca una samba de Barrios en ese disco legendario, muy lindo, por supuesto, muy valioso,
el rasguido es medio un papelón, todo bien, no tiene por qué saber. Pero yo creo que nosotros, como siempre, miramos a Europa con gran respeto y queremos hacer perfectamente los detalles de la ornamentación. Y no sé si ellos nos miran con tanto respeto, ¿no? Me parece que eso también es para verlo y para que nosotros seamos los que respetamos y respetemos y podamos defender y podamos practicar y poder rasguear 1000 veces una samba antes de poder rasguear en el medio un segundito de una samba de Eduardo Falú. Me parece que eso es una cosa que podemos pensar. Paso entonces a la estrofa. Se las canto un poco. Solo un beso después la noche y tus pasos clavando mi pecho. Esa es la melodía que voy a tocar ahora en el arreglo instrumental. Esa es una versión y la otra es... La 2 de él, la primera que toqué, fue la versión escrita que tengo acá al lado, y la otra es la que él toca en este disco de 1965, Lo mejor de Eduardo Falú. Noten la diferencia. Primero él va a dibujar la melodía entre un arpegio. La, ra, ra, ra. En la otra, en la que usa más esta cosa tan identificatoria de nuestro folclore y del folclore de toda América, de toda Sudamérica, menos Latinoamérica, que son las terceras o las sextas paralelas, más una octava, no importa, ¿no? En un caso, entonces, un arpegio, en el otro, esto mismo. Fíjense además que aunque él está usando esas terceras, estas sextas paralelas acá, ahora que tiene que seguir, podría haber hecho... Y hace, sin embargo... O sea, cambia de voz simplemente usando en vez de la sexta, la tercera, cuando lo puede hacer, como en este caso. Entonces sentimos que es un poco más independiente, se hace un poco, digamos, más contrapuntístico esa cosa paralela de las terceras o de las sextas. Y qué hábil que es Eduardo para encontrar esas voces tan lindas en medio de un contexto que sigue siendo sumamente folclórico, ¿no? O sea, no va a buscar en un lugar muy lejano y, sin embargo, las voces son muy interesantes, aunque se mantenga esta cosa que uno escucha y dice, bueno, esto, claro, el colmo de lo folclórico. Por supuesto que también lo hace un bandoneonista cuando toca folclore o busca las voces que no sean siempre las más obvias, ¿no? Voy de nuevo por las diferencias. En esa que es la escrita, miren cómo él, aunque no hace esta cosa que les mostraba recién, también tiene unas voces súper lindas. Escuchen la voz de abajo. Esto. Si, si, do. Muy bien metido. Y acá me quiero meter también con un poquito, fuera de esa diferencia que acabamos de ver, de que aunque él ha escrito esto, o sea, las voces en bloque, robando de lo que él suele hacer, de muchas veces orejear zambas de él, y de lo que va a pasar después con esta misma samba en otras secciones, muchas veces podemos, como decía antes, tocar la melodía, tocar la voz del acompañamiento, del bajo, volver a tocar la melodía para que quede una cosa más en la que haya más lugares rítmicos pisados, ¿no? Que la sensación rítmica sea un poquito más interesante. Entonces, en vez de... Puede ser... que es una cosa que Eduardo hace muchísimo, muchísimo, con sus mismas, con lo que él ya propuso. Bueno, después empieza como a cambiar el orden de las notas, ya lo vamos a ver después en alguna de las variaciones de esta misma samba, que también me parece muy lindo y muy... algo que se puede tomar. Quiero decir, muchas veces el que se acerca a una partitura de folclore sabe que está en un mundo en el que se suele aportar, se suele improvisar, se suele meter algo, se suele cambiar algo. Y obviamente que cuando uno, y yo me acuerdo cuando me pasaba a mí, cuando leí esta misma samba, sentía, bueno, pero ¿qué puedo aportar yo a esto? Tengo solo una versión de una vuelta, tengo que hacer las dos vueltas iguales,
no puedo cambiar nada. Y a medida que uno va aprendiendo, o por ejemplo, que uno orejea la otra versión que les estoy mostrando mientras les muestro esta primera, te da cuenta que sí, que uno sí puede cambiar el ritmo de esto, lo que les decía recién, ese cambio de ritmo que ya les voy a volver a mostrar, o usar esto, ¿no? Intercalar las mismas voces que él nos muestra en lugares rítmicos diferentes para que se torne más interesante. ¿Y para qué uno hace eso? Y bueno, para sentirse un poco más de ese mundo que puede aportar algo, que puede hacer no una versión mejor que la de Eduardo, no importa si es mejor o peor, pero un poquito diferente, que es algo muy común en el folclore. Uno no quiere tocar siempre lo mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué uno piensa así o lo siente así? Yo, por ejemplo, por escucharlo muchísimo a Juan Falú, que siempre me muestra una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, bueno, yo cuando era chico y todavía claramente, quería ser un poco como él y poder aportar algo al arreglo, a un arreglo o a una versión que ya estaba escrita o a una que orejeaba, lo que sea. Me parece que entonces estas tonteras que les voy diciendo, que me parecen importantes a mí, son la manera que alguien que todavía no maneja el estilo, como yo no lo manejaba y todavía estoy intentando manejarlo cada vez mejor, puede ir sintiendo que se está apropiando de herramientas que están validadas por el mismo Eduardo. Sigo. Y la frase que sigue. ¿Saben lo bien que canto? Sigo. Y esa es la parte que está escrita. Voy de nuevo. Bueno, la otra versión de eso mismo. Toco de nuevo las dos. Bueno, de nuevo, en la primera, que es la que está escrita, esta, se puede hacer lo mismo que les decía yo antes. O sea, empezar a hacer jugar las mismas notas que están en voces en bloque para que tengan lugares rítmicos diferentes y se ponga un poco más interesante. Toco de nuevo las dos versiones. Y la otra quizás sea un poquito más interesante. Miren las voces nuevas que él mete. Esto es una cosa que ya estaba en la misma canción, que es usar las inversiones, ¿no? Qué bueno que es Eduardo usando inversiones. En la otra versión que les mostré recién, la primera del comienzo de la estrofa, escuchen. Ahí mete la séptima en el bajo, ¿no? Qué cosa más linda. Solo, ¿cómo es la melodía? Solo la voz, solo un beso, después la noche. El acorde natural sería, y él cuando canta no usa este acorde tan lindo, solo en la versión instrumental lo usa, otra diferencia linda. Solo un beso, después la noche. Re menor y do mayor, y está todo bien, suficiente, y él la canta así, todo bien. Para una de las versiones instrumentales, solo un beso, después la noche. Una maravilla, para mí, una belleza increíble. Una elección súper sencilla, no usando un acorde extraño, solo inversiones. Eduardo lo hace muchísimo. En canciones también lo hace. Qué sé yo. Resolana, la canción más linda del mundo, probablemente, ¿no? Qué cosa espectacular. Sería. Sin embargo, le eligen una voz en el bajo más interesante. Fa. Perdón. Vamos de nuevo. Re mayor, bajo en fa sostenido. Re con bajo en fa sostenido, ya una inversión. Fa sostenido con bajo en su séptima, de nuevo bajo en la séptima, o sea, bajo en mi. Y en vez de hacer un si menor, hace un si menor en su primera inversión con bajo en re. Entonces, re con bajo en fa sostenido séptima con bajo en mi,
y si menor con bajo en re. En miles de canciones, por supuesto, que en acompañamiento de esos maravillosos que él hace con esos arpegios tan lindos en las zambas o en las canciones, hace muchísimo esto, ¿no? Jugar con las inversiones, sin llegar a usar acordes extraños, que también son lindísimos, hay todas otras estéticas del folclore, pero él solo con inversiones hace mucha magia para mí, ¿no? En esa misma canción, no quiero que el amor, que todos diríamos, re, la, re, para los bajos, o sea, el acorde de re, la séptima re. El capo de Falú hace re con bajo en la. No quiero que el amor. Re con bajo en la. Este que usa muchísimo, que es en vez de la dominante, hacer el disminuido, que es como una dominante con un bajo nuevo, digamos. De nuevo, ¿no? Cómo usa él las inversiones es una cosa de la que también quería hablar, de las tantas cosas que me maravillan de Eduardo Falú, y estoy aprovechando este momento en el que me pueden escuchar para simplemente compartirles lo que a mí me maravilla y los detalles que uno va encontrando en la música de Eduardo, ¿no? Entonces, vamos. Esta voz tan linda, escuchen, la primera versión solo hacía, y en esta hace. De nuevo, un movimiento contrario, que para los que saben de contrapunto, es una cosa, o de enlaces, es una cosa muy buscada, ¿no? Que para que una voz se diferencie de la otra, se muevan en direcciones contrarias, ¿no? Pero además la belleza de eso, ¿no? Y ahora que llego a este final de frase, después del cual puede venir un rasguido, también se puede aportar un poco haciendo las muchas variaciones que podría hacer un guitarrista de música popular, que es buscar entre las terceras, o sea, buscar entre lo que ya hay y darlo vuelta, cambiarlo de octava, o sea, poner pequeñas cosas, sumar una octava a alguna de las terceras, y Eduardo lo hace muchas veces, entonces uno se siente como autorizado un poco en como mirándolo del lugar académico, esto de retocar una partitura, cambiar una versión, porque él mismo lo hace. Entonces, así como podemos hacer, como hace él, o acá está escrito, podemos hacer usando la tercera, cambiando de octava a la tercera, y ligándola, aprovechando ese la que nos sirve muchísimo en re mayor o re menor. Entonces, perdón. O una que metí yo en algún momento, cuando toco esta samba, fui como construyendo algunas otras cosas para tener versión, que es buscar otro movimiento contrario. Pero de nuevo. Entonces la voz de arriba es la que teníamos y la de abajo es simplemente lo que damos una caminada, ¿no? Y así millones, ¿no es cierto? Podemos hacer en otras octavas, o esto. Porque el mismo Eduardo muchas veces no respeta esto de que la melodía estuviera en la tercera superior, sino que a veces la mete abajo. Me parece que de esa manera también se puede buscar mucha variedad y sentir que uno puede o armar una versión que tiene variantes que uno ha elegido, un poco validado, como les digo, porque en el folclore se hace así, o porque Eduardo lo hace en otras piezas así, o porque en otra versión lo hizo así. Por lo menos a mí me gusta eso y sentir que puedo aportar un poquito, como les decía, y a la vez también se puede estudiar de otro modo, decir, bueno, voy a estudiar esta frase y la voy a estudiar terminando así, o terminando así, o terminando así, o terminando así, y quizás en ese momento elegir cuando uno está tocando un concierto, o tocándole a la tía, no importa, ¿no? Quiero decir, sentir que uno puede improvisar un poco. Lo digo siempre desde el punto de vista de alguien que ahora yo me siento un poquito más cómodo para hacer esto espontáneamente, pero claramente que hubo un momento en el que no, que tenía miedo a retocar cualquier cosa de este monstruo gigante que era Eduardo Falú para mí. Entonces me parece eso, ¿no? Cómo ir encontrando recovecos por los cuales uno siente que se puede meter. Por supuesto que todas estas cosas que digo pueden ser algunas muy obvias para algunos,
o algunas o muy complejas para otros. Bueno, así son estas clases, ¿no? Siempre alguien sufre un poco porque no se entiende por qué es complicado o no se entiende o es demasiado obvio porque es sencillo. Yo les pido a ustedes que me escuchan que me entiendan cuando sucede una cosa o la otra, que es como muy común. Y también me perdonen un poco todo este exceso de expresividad, pero bueno, a mí realmente me vuelve loco Dauro Falú y todas estas tonteras que para mí no son tonteras justamente, pero que son detallecitos, bueno, son parte de mi vida. Sigo entonces con la manera tan común que tiene Eduardo de variar la frase igual, porque me pasa en las zambas, ¿no? Uno tiene una frase, los primeros 4 compases, vienen otros, y esos muchas veces se repiten. No en todas las zambas, en esta sí. Él ya lo hizo en los agudos y ahora lo hará en los graves. En la versión escrita suena así. De nuevo, en esta versión, toda la figuración está tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Pero perfectamente se puede intercalar la otra figura rítmica, que es ta, 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 ta. Y ahí va. Ahí las cambié un poco de lugar, ¿no? Y me parece de nuevo que yo, mientras hago eso, siento que estoy aportando algo y estoy haciendo algo diferente a la versión original. Les muestro ahora la versión que él va a hacer, un poco más compleja, en la versión grabada de 1965. Va de nuevo la diferencia, se las muestro las dos. Y la otra. Voy de nuevo. Bueno, de nuevo, parece, o me parece a mí, en este caso, bastante más interesante rítmicamente la versión grabada, como me pasa mucho, pero otra manera de verlo es, si una samba va a tener, como todos sabemos, una parte con estrofa, estribillo, fuera de la introducción, por supuesto, y eso se va a repetir, si yo tengo una versión grabada y una versión orejeada, que para el que esté harto de escucharme que hay una versión orejeada y quizás no todos hayan o puedan orejear una versión de un cassette o de un disco, ya saben seguramente que hay gente que ha ido escribiendo eso, ¿no? Yo tengo escritas algunas en lápiz negro de miles de años, tengo algunas escritas también ya en computadora. Este guitarrista muy bueno, Carlos Roldán, ya creo que fue editando. Yo, cuando me meto a robar partituras, encuentro las de él. O sea, ya hay gente que ha ido escribiendo y están subidas muchas veces a YouTube, o me refiero, está la parte y suena la música. O sea, el que no orejea igual puede acceder a esas versiones alternativas. Quiero decir, alternativas si uno sería la de la partitura si uno la encuentra después de la grabación o viceversa, ¿no? Entonces, aunque uno no sea tan orejero o no acceda a eso, que puede ser perfectamente, todos no orejeábamos en algún momento, puede acceder a esas pequeñas variantes recurriendo, si tocaba una de las versiones escrita, a la otra o viceversa. Como va a haber muchas repeticiones de cada una de las cosas, yo no tengo por qué desechar ninguna de las versiones de Eduardo, me guste más una u otra, porque tengo un montón de casos en los que voy a tener que repetir esa misma melodía en esa misma octava. Es más, la versión que tengo grabada yo, y ahí nomás mando el chivo, que yo tengo un disco grabado el año pasado sobre música de Eduardo Falú, y también están los videos subidos, ahí métanle cuando quieran, en Spotify o en YouTube. Si escuchan, van a notar que las versiones mías tienen mezclado lo que hace una partitura con lo que tocaba Eduardo cuando grababa, que casi siempre es bastante diferente. Y es como la cristalización de lo que les estoy contando y con lo que los estoy aburriendo, ¿no? Que es que se puede acceder a un montón de variantes de él mismo para hacer una versión más rica. Y si me pongo un poco ahí, me envalentono, un poco más variada que la de él, porque él a veces tiene una versión, por ejemplo la del Pito Juan, no sé si llegaremos a hacer eso, pero la versión del Pito Juan, hay dos versiones grabadas lindísimas, bastante diferentes,
y él cuando toca la primera versión repite la segunda casi igual que la primera, y cuando toca la otra versión repite de nuevo la versión nueva. Casi uno se desespera y dice, pero Eduardo, ¿cómo puede ser que no hayas hecho, ya tenía una versión hermosa, cómo no has hecho la segunda parte, la otra versión y teníamos una versión más rica? Se ve que él lo veía de otro modo. Bueno, Yupanqui, por ejemplo, tiene miles de repeticiones en todas sus secciones y es el colmo de nuestra guitarra, con Falú, bueno, con muchos otros, ¿no? Se ve que no estaba en su espíritu, así como sí en el de Juan Falú, que no lo admira tanto, esta cosa de siempre ir variando, sino esta cosa más de arreglar, y si hay un nuevo arreglo, no combinarlo con el anterior. Voy de nuevo con esa última parte y sigo a la otra estrofa. Muy común también, así como saltó de octava para hacer la frase repetida, ahora en la segunda estrofa va a hacer todo en la octava de abajo. La melodía, si la recuerdan. Esa es la versión escrita, que como la primera estrofa también juega con arpegios, la parte aguda era... Aquí es eso casi exactamente igual, salvo por que no esté ese bajo tan lindo de la séptima en el bajo en el do mayor. Es más, alguien podría decir, bueno, se me acaba de ocurrir, ¿no? Podría ser... o sea, en la octava de abajo, también poner la séptima en el bajo. No está aquí, no está en la parte, no lo hace en ninguna versión, pero suena bien. Y si alguien dijera, bueno, ¿qué te metes en la música de Orfalú? Yo diría, bueno, lo acaba de hacer en la primera vuelta, ¿no? De nuevo, buscando esa justificación para el que muchas veces tiene, yo creo, demasiado respeto a las partituras o a las versiones del mismo Eduardo, porque Eduardo es un dios, entonces ¿cómo vamos a tocar algo, a cambiar algo que él hizo? Bueno, sí lo podemos cambiar, porque él mismo lo cambiaba. Me parece que ese también, perderle un poco el respeto, desde el respeto, puede ser útil y puede hacer que nuestras versiones sobre su música sean cada vez más ricas, ¿no? Digo, esa misma parte en la versión grabada, vuelvo a tocar la primera. En la otra versión es... también parecida a la versión de la primera parte aguda de esa estrofa, de la otra estrofa. ¿Sí? Bueno, ahora es... que no es exactamente lo mismo, hace una voz para mí todavía un poco más linda, ¿no? Escuchen. Ahora es... es una pequeñísima diferencia, pero de nuevo, como tiene un mejor movimiento contrario, hasta es un poquito más linda, un poquito más sutil, y es una pequeña variación con respecto a lo primero que él hizo, ¿no? En la primera estrofa. Por supuesto que en esta que le estoy mostrando estamos de nuevo con algo que todavía no hablé, que obviamente es muy representativo, que es arrastrar, vibrar. Fundamental, ¿no? Si no, no existe, esta música casi no existe sin vibrar todo el tiempo, sin esos arrastres, o qué sé yo. No, bueno, acá. Pequeños mordentes. De eso vive un poco, ¿no? Esos son los detalles que hacen la diferencia entre una versión que uno escucha y dice, oh, qué lindo esto, y otra que dice, claro, esta es nuestra música, porque tiene pequeños detalles, arrastres, pequeños ornamentos, sutiles nomás, ¿no? Y otra cosa que me parece súper importante es la potencia, ¿no? Lo que se llama, tanto se habla, ¿no? En el folclore, esta cosa medio misteriosa, que es el sonido. ¿Qué sonido tiene Eduardo Falú, no? En realidad, uno cuando es medio chico, qué sé yo, todavía ahora, bueno, es como una cosa así medio mística. ¿Qué es el sonido de Eduardo Falú? ¿Qué cosa es? ¿Que suena limpio? ¿Que suena sucio? Porque a veces puede ser que a alguno le parezca que tiene un gran sonido porque suena un poco más sucio, como Yupanqui, que es un poco menos preciso que Eduardo seguramente. Pero yo creo que ambos tienen un sonido súper presente, están como al borde de la guitarra, ¿no? No se toca prolijamente esto como se tocaría, qué sé yo, música del Renacimiento o música clásica,
quizá en esa época lo tocaban de otro modo y nosotros no lo sabemos, pero quiero decir, se le tiene mucho respeto al sonido limpio. En cambio, para mí, no. Para mí el folclore necesita un sonido al borde, ¿no? Como pasa cuando se toca el tango, cuando uno escucha, qué sé yo, Piazzolla tocado por un europeo, que toca perfecto, pero por lo menos yo, para hablar de una cosa muy técnica y precisa, lo que siento es que le falta polenta, ¿no? Bueno, nuestro folclore, así como nuestro tango, tiene ante todo para mí polenta. No es lo mismo tocar que tocar medio al borde, ¿no? Se despiertan otras cosas cuando uno toca con intensidad. También es una cosa que con los alumnos que tocan estas piezas es casi una manera en la que uno les puede, es como una excusa perfecta para pedir a un alumno que tiene que tocar un poco más fuerte en este instrumento tan desgraciado que un poco es la guitarra, que suena poquito. Entonces, si uno lo toca fuerte, un poco, ahí suena alguien. Eso. También quería dejar dicho eso, ¿no? Me parece que para interpretar nuestra música popular folclórica necesitamos como ese plus de polenta que está al borde de lo desprolijo, salvo en Eduardo, diría yo, que toca fuerte y prolijo. Es increíble, Eduardo. Me parece que eso también es digno de notarse. Sigo tocando. Digo, meto alguna variación yo que alguna vez hice. Y ahora la aguda de nuevo. Por supuesto hay otras variaciones ahí, no los quiero aburrir con eso. Me voy directamente al estribillo. Voy a la versión escrita, que respeta bastante más la melodía que la versión grabada. La melodía entonces. Y en la cantada es, ¿cómo es que dice la letra? Alúmbrame esta canción, o alúmbrame esta canción. El arreglo de él, escrito. Miren qué extraño. La voz original que está arriba, la voz de la melodía, casi que se pierde entre ese recontra lindo bajo, ¿no? Voy de nuevo. Ahora meto un poco de esas cosas rítmicas que les decía recién. En vez de... Y en la partitura solo hace esto, sin la tercera, pero bueno, uno lo ha visto hacer tantas terceras, Eduardo, que dice, bueno, me mando nomás. Y acá yo agrego, en vez de simplemente ir a esto, un bordoneo que no es nada de otro mundo, pero bueno, me suma. En la otra versión, esa misma frase, estrellita que alumbras en la oscuridad, alúmbrame esta canción. En la otra versión es medio nada que ver, escuchen. Es como que está ahí, pero es diferente, ¿no? Ahora ya es de bajada directamente. Voy de nuevo. Contra. Esa también variación me parece muy interesante y también me parece divertido cómo él ya le deja de importar la melodía que él compuso para la canción, para cantarla, y simplemente rodea esa melodía como va pudiendo, mete la tercera que quiere, pone la melodía abajo, la pone la melodía arriba, me refiero en la parte superior de las dos notas que está tocando, las terceras o sextas. Y sin embargo, la melodía sigue siendo muy linda y algo de eso queda. Me gustaría haberle preguntado ahí alguna de esas cosas, ¿no? ¿Cómo entraba y salía de decir, bueno, esta es mi melodía, y una melodía hermosísima y a la vez en la parte instrumental no tiene problema con romperla.
quizás será que simplemente era de él. Sigo. La versión nueva, la versión grabada, la última. Donde iba esto, ahora va el acorde directamente de mi mayor, que es súper lindo, ¿no? Contra. Una más. Sigo. Epa. Acá otra cosa más que me parece que puede sumar y que uno puede meter, sobre todo, como proponiendo cosas que uno puede sumar, es que cuando, qué sé yo, sí. Por ejemplo, ese lugar elegimos, que originalmente no tiene esa tercera, pero bueno, le enchufamos nomás. Yo puedo hacer, en realidad acá dice, pero bueno, ahí lo cambio por corcheas. También puedo hacer, que una cosa que él hace muchísimo, de nuevo, una cosa muy sencilla, quizás para algunos sea demasiado sencilla, pero de nuevo, una cosa que uno, cuando todavía no sabe bien qué hacer con esto y qué puede aportar, y bueno, cambia el ritmo. Metes a semicorcheas donde hay corcheas. O, ¿sí? En vez de esto. Por supuesto que si uno mete todo el tiempo semicorchea va a ser un plomazo, pero siento que si uno solo toca lo que está ahí, también puede sentir que estás medio haciendo siempre lo mismo y que se puede rellenar. Y de nuevo estoy rellenando con cosas que Eduardo mismo hacía. Voy al final. Vamos a la otra versión. Acá también me meto este cordoneo. En realidad esto no está, en la original es... Yo meto esta voz. Contra. No es gran cosa, pero bueno, creo que suma un poquito. Después, ya en la frase final de esta samba, en la primera vuelta, acá en esta partitura que tengo aquí, solo hay una vuelta, que es grave, y es esto. En la otra versión. Ese final lo metí yo nomás, robado de la segunda parte, porque en la segunda parte él va a cerrar con los agudos. O sea, al final de la segunda vuelta, en el final del segundo estribillo, él, como muchas veces lo hace, como lo hace, por ejemplo, en la cueca del Arenal, al final, en vez de hacerlo grave, lo hace agudo, ¿sí? Y agudo queda, como ya sabíamos, acá yo meto una tontera también. Y hace como un cierre. Y a mí me gusta tanto esa voz que yo les acabo de mostrar de... Que el final que a mí me gusta hacer, si es que a alguien le interesa, es así. Frenando un poco. Y en vez de cerrar con el re menor normal, volver a esa voz. Esa misma voz. Que ya ven que me gusta muchísimo. Bueno, eso es las diferencias y parecidos y algunos pensamientos sobre estos dos arreglos de Eduardo. Si alguien tiene algo para criticarme o preguntar o decir o lo que sea, lo pueden hacer ahora y si no puedo... Ay, estamos
ya sobre la hora. Pero bueno, si alguien tiene algo a preguntar o lo que sea, bienvenido, por favor. Sí, también lo pueden escribir si quieren las preguntas, que al maestro le transmitimos la pregunta. Si quieran. Las partituras originales pareciera que las que están editadas por empresas, qué sé yo, Sí, lo que sea, por ahí parecieran que son como un poco más sencillas. Seguramente, digo yo, por otros temas, recontra, para que claro, para que lo recontra acá. puedan leer, digamos, de manera más sencilla, nada más. Después viene la Exactamente. parte creativa, ¿no? Sobre esa partitura, la parte creativa. Justamente le preguntaba yo, porque bueno, ¿a quién le iba a preguntar si no a Juan Falú, quién escribía estas, porque yo no sé, no sabía hasta qué punto tenía manejo de Aro Falú de la partitura. Y Juan me decía que él las escribía, que incluso se lo había preguntado alguna vez, y después Juan mismo me comentaba que seguramente escribía Algo mucho era menos de lo correcto. que hacía, o sea, escribía una cosa más sencilla. Aquí en esta partitura, no importa la partitura, pero bueno, esto que les toqué es que, como vos decís, un poco más sencillo. Está claro que hay menos variantes. Sí, Y se hace muchísimo en el folclore. prácticamente, para los ornamentos prácticamente no existen porque es como llevarle un problema a quién va a leer, digamos, y lo que tratan es a veces para que en el registro de SAIC quede lo más limpio posible sí, 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 También, también claro, puede ser. Muchas veces pasa en el mundo de la guitarra, de la lectura de partituras, que mientras más sencilla de tocar es la pieza, más recorrido tiene, o sea, más se toca. Puede ser eso una sí, razón. claro, sí, sí, También puede sí. ser simplemente que, bueno, escribir es un acto bastante engorroso en general, ¿no? Y más para alguien que viene del mundo de la música de orejear, de tocar, es como de pronto uno tiene que parar un montón la moto y decir, bueno, ¿y esto qué hago? ¿Y qué hacía yo? ¿Y cómo lo escribo? ¿Y cómo es el ritmo? También me decía Juan Falú que es verdad, esta partitura está casi toda en 6 octavos, cuando obviamente que el folclore mezcla ese octavo y el 3/4 todo el tiempo, ¿no? Pero es más sencillo escribirlo así, chao, va todo así, todas las figuras medio iguales. Y de nuevo, la carne está cuando él toca o cuando él graba. Y sin embargo, para contradecir esto mismo que estoy diciendo, si uno quiere hacer una versión usando esto, también hay ideas que solo están en las cosas escritas, que después Falú habrá olvidado o cambiado, y uno puede, como de nuevo, una pequeña arqueología, buscar, no, pero mira que en la parte él hace otra cosa, ¿qué pasa si toco eso y lo mezclo con lo otro? Que es lo que me parece a mí lindo, interesante de hacer, ¿no? Acá alguien Sí, escribe sí, algo, sí. ¿no? A ver, Uy, hay muchas cosas. hay un arreglo de la atardecida cantado que no pude encontrar, dice, y no es tan difundido, incluso la grabación. La introducción tiene otra melodía. Y, claro, Claro, hay muchas variantes, ¿no? para complicarla, la complicamos bien, entonces, claro, Hace claro. poco, como te contaba, alguien subió a YouTube milagrosamente una versión de 1953 del Algarrobo, que es estilo que les contaba, estilo pampeano, nombre estilo, digamos, el cordobés, que él recopiló, subido de un disco de esos discos de pasta chiquito, no sé cuáles son las revoluciones, no accedo a eso, pero de nuevo, escuchar una versión nueva con cosas nuevas, con voces nuevas, te hace pensar, bueno, este fue cambiando el arreglo, cuando el escribió ya sacó todo eso, hay todo como un mundo que a mí me parece súper interesante, ¿no? De los pequeños detalles, de las diferencias. De nuevo, si tuviéramos una versión más de una música de no sé quién, de Mozart, saldría en todos los diarios, incluso en los de Argentina. Y a mí me parece igual de emocionante que alguien suba un disco que nadie subió nunca jamás y tiene una nueva manera en la que Doro Falú nos muestra ese estilo que es maravilloso. ¿Sí? Acá alguien escribe, hola, ¿sabés quién hizo la parte de Orquesta del Sur de Argentina? Le escribió, muchas gracias. No, eso lo hizo
Oscar es Cardoso Campo, hijo del otro Oscar. Cardoso, un paraguayo famoso. Sí, Oscar, sí. Oscar, ¿no es cierto? Bueno, y esa versión, que es realmente maravillosa porque un poco se pega con el estilo de Falú, pero también se sale. El estilo de Falú tiene disonancias que Eduardo no hubiera él compuesto, pero que ayornan bastante esa composición. Además, que la composición, o sea, las melodías de Falú son absolutamente hermosas y que alguien pueda aportarle a eso. Bueno, parecido a esto, salvando la enorme distancia, quiero decir, usando lo que ya Falú, la materia, la hermosa y riquísima materia prima de Eduardo, y orquestando eso, más con esa orquestación tan singular, ¿no? Con un corno, con el clavecín, dándole una cosa medio barroca que tanto le gustaba a Eduardo. Todo el mundo dice que Eduardo, un lugar de donde bebe muchísimo, es del mundo barroco, ¿no? Se nota que le gustaba mucho el barroco y uno sabe que fue así. Entonces, Cardoso Campo toma eso y hace ya una orquestación barroca, ¿no? Así que no es de Eduardo, es de este Cardoso Campo, que yo después me he puesto a escuchar muchas cosas, buceando ahí quién era este Cardoso Campo y qué otras cosas hizo, y yo creo que no tiene nada tan bello como esta orquestación de la suite argentina, que es espectacular. Sí. Cardoso Campo, un arreglador, músico, director de orquesta paraguayo, digamos, de muchas orquestas, de los canales de televisión, Exactamente. viejos canales de televisión, arreglador de muchos artistas, una cosa maravillosa que sí, por supuesto, debe haber hecho un trabajo impecable, no me cabe duda. Realmente difícil aportar allá la magia de Eduardo Falú, y él para mí lo ha puesto todavía en un lugar diferente con ese arreglo, que además cuando la guitarra toca, el arreglador, Carlos Campo, la deja tranquila la guitarra, casi nunca la hace competir con las cuerdas. También está bueno el que no haya mucho más instrumentos, porque la guitarra es un instrumento que en general suena poco, entonces hay que amplificarlo, y lucharle a la orquesta es difícil, entonces más bien la deja tranquila, le da su espacio, o la hace que le acompañe un poquito las cuerdas, o que la guitarra, como pasa en el estilo justamente, a veces canta el corno y la guitarra lo acompaña. ¿Sabes? Me interesaría a mí saber quién, porque cómo habrá sido también la charla entre Cardoso Campo y Eduardo. Por ejemplo, cuando acompañan, si es que el acompañamiento lo escribió Eduardo en esa parte o Cardoso lo sugirió, es todo un mundo, la verdad. Lo que pasa es que Cardoso tenía muchas herramientas del folclore, con lindero con el noreste, con el norte, estaba Claro, ahí, o sea, conocía muy bien, digamos, falleció el maestro en el 2007, me parece que fue una cosa así, en un accidente de tránsito ahí en Chaco. claro, tenés Pero razón. bueno, aparte, digo, pero sí, era extraordinario, sí. Qué bueno saber esos detalles. Eso no lo sabía. Me había puesto a leer un poco y sé que era hijo a su vez de otro Cardoso Campo Sí, muy. de otro, una eminencia musical ahí en Paraguay, ¿no? Sí. Creo que era Mauricio, no me acuerdo el nombre del papá de Oscar. Aquí alguien De escribe. hecho, el hijo es Sí. el hijo de Oscar Cardoso Campo, creo que es, o era el arreglador de Jairo, digamos, Ah, viene mirá, por, no sabía. es pianista también, que toca muy bien, sí. Mirá vos. Bueno, Gracias por detalle al desasnarme ahí con margen. todos esos detalles, Cacho. La verdad que no lo sabía. Aquí alguien escribe. ¿Sabés si la versión de la tonada del viejo amor que toca Sergio Denis fue hecha por el mismo Denis? Pues esa versión estoy lejos, perdón, ¿no? Puede ser esa versión tan distinta de la original hecha por alguien más. La escuché, me parece, yo no es santo de mi devoción Sergio Denis, pero esa versión es linda, ¿no? La canta así me parece que sí suma esa versión, no sé los detalles. Acá alguien más que dice, Martín, sí. Carlos Que Martínez fue fue muy muy asiduo con asiduo. Eduardo, le decía que toque Bach. Sí. Claro, Carlos Martínez tiene muchísimo trabajo hecho sobre Eduardo Falú y es de los que de una de las personas que más ha recorrido, ha grabado eso antes que nadie, muchas cosas obviamente muy valiosas también. ¿No tendrás alguna mano, alguna fuga en re menor? En re menor o en mi menor, dije, bueno. No, ninguna fuga en dedos. Para tener una fuga en dedos hay que haberla estado estudiando, me parece. Claro.
Pero bueno, sí, Eduardo se ve muchísima admiración porque muchos de los giros que hace armónicos y contrapuntísticos son muy de ese mundo barroco, que eso es lo que yo digo que Cardoso Campos lo tomó muy bien. Claro, sí, sí, sí. Bueno, me parece que podemos ir cerrando, Cacho, si te parece. Como vos prefieras. Si querés Bueno, hacer algo, querés tocar la samba, ¿qué te parece que podés improvisar para ir bueno, cerrando? toco la samba para cerrar Y entonces. Elvio hace señas, así que claro, Bueno, estaría bueno. bueno. Igual, queremos Sí, comentarle a todos los concurrentes acá al espacio que sí. esto va a quedar grabado en un drive que se va a subir, así que porque ahí hubo algunos problemitas de corte de luz para algunos, así que eso ahí lo van a poder ver. Así Bueno, que yo, para que agra- se yo queden agradezco, tranquilos. mu- yo agradezco mucho al equipo de Guitarra Federal, por supuesto, por invitarme, y muchísimo a la gente que se ha conectado. Acá veo muy desde lejos, pero veo que Sí, algunos sí. agradecen. Yo más bien le agradezco a ustedes. Yo solo soy uno más de los fanáticos enfermitos de Eduardo Falú, como era mi papá, y, solo les cuento un poco lo que yo voy descubriendo, y quizás ustedes ya hayan descubierto, qué sé yo, es solo compartir lo que uno, lo que uno disfruta de este verdadero monstruo que me parece que lo deberíamos valorar muchísimo más. Yo creo que ya se lo valora y el tiempo va a hacer sus cosas para poner el lugar que debiera estar. Pero bueno, somos nosotros los que tenemos que sostener ese legado, ¿no? Que es un legado tremendo, no solo del instrumental que hemos hablado hoy, con los que los ha aburrido hoy, sino que además como cancionista es tremendo, y los poetas que eligió, con los que compartió, ojalá vuelva a tener el lugar que él tuvo, ¿no? Es una persona que salía en la tele, que llenaba, bueno, eso ya no sucede tanto, ¿no? Un guitarrista que solito y su alma toque, pasa cada vez menos. Claro. Eh, Acá Daniel Duco dice muchas gracias y coincido en que la falta de la cátedra de claro, guitarra argentina y latinoamericana en la escuela de música y conservatorio. Sí, digamos, el maestro Juan Falú impulsó varias sí, escuelas de música folclórica, qué sé yo, pero a mí no solo la cátedra, sino que además de uno ser buen estudiante, tiene que ser inquieto sobre el instrumento. Hay que recontra. hurgar más y no quedarse con el libro, porque hay mucho. Cuando se toca folclore, me parece que se toca la tierra, toca el lugar de Exactamente. donde uno. Ese es lo que Y uno viendo transmite. lo que dice Daniel aquí, muchas gracias por el comentario. Sí, es una cosa que a uno le desespera un poco, como en las cátedras, de guitarra clásica de cualquier conservatorio del país, me refiero solo a ese mundo, por supuesto hay otras cosas, las carreras que impulsó Juan, por supuesto, son agua en el desierto. Eh, pero como en los lugares donde se dan tradicionalmente en Argentina clases de guitarra clásica en los conservatorios, en lo que fuera, en los institutos, yo siento que hay un ninguneo, como una pequeña ignorancia y un desdén hacia el folclore, y se ve en cómo se toca, ¿no? No solo en qué es lo que se toca o qué es lo que se pide, sino en cómo se toca. ¿Por qué nosotros no sabemos más sobre los trinos peruanos o las cosas que hacen los chilenos, o la guitarra venezolana, o la guitarra paraguaya o la brasileña? ¿Y por qué sabemos tanto? Porque sabemos mucho, y por supuesto que mientras más sabe uno mejor, y no hay que desleer ningún libro, pero también me parece que se ponen a un costadito una de Yupanqui, una de Fleury o una de Falú, como para cumplir con eso, porque muchas veces los mismos docentes no gustan demasiado esa música, no la conocen, no saben rasguear, no pudieran proponer variaciones, o no se acercan a ese mundo. Me parece que eso sí es casi para, entre comillas, denunciar, ¿no? Estamos en el norte, yo estoy en el norte de la Argentina, estamos en el sur de Latinoamérica, tenemos una música valiosísima, y sin embargo seguimos poniendo por delante de la música nuestra, que es riquísima, igual o más rica que la de cualquier lugar del mundo, y sin embargo no, nos parece que es un poco menos, y que no, mejor toque otra suite de Bach, o no. O sea, perfectamente podría cambiar eso. Eso es la aculturación, digamos, que a veces se mete dentro de la
de la enseñanza de nuestra música, que es riquísima, y a veces se le da más prioridad a la mano, en este caso a la mano izquierda, a la parte de acordes y difíciles, y después hablamos con el médico, el traumatólogo, cómo podemos destrabar los dedos, y la derecha, a veces uno no le da la importancia que tiene, ¿no? En el caso de la guitarra. Sí, bueno, sí, eso que te decía, ¿no? El tipo de sonido, las cosas, bueno, los peruanos, qué música espectacular. Bueno, todas las guitarras latinoamericanas que tienen tanto para ofrecer, y si uno se va a matar estudiando 4 años para ornamentar como hacían en el Renacimiento, ¿cómo puede ser que no haya ningún lugar donde nosotros podamos aprender a ornamentar como ornamentan los huaynos peruanos, ¿no? ¿Por qué primero ellos, no? ¿Por qué? Realmente es como, bueno, como acá dice, alguien dice acá, ¿no? Esa como colonización, la que todos somos un poco parte, porque también muchos somos un poco de otro lado, ¿no? Pero ya el criollismo existe hace 250 años, ¿qué pasa que no estamos defendiendo eso un poco más, ¿no? Quizás hay que volver un poco a las fuentes para poder mirar a los maestros, digamos, y en cuanto al rasgueo, capaz que tiene un aporte de haber participado y estado en producciones de guitarra y qué sé yo, a lo mejor hay tanto rasgueo como formatos y de personas que tocan que no siempre es lo mismo. Cada uno le pone su identidad musical sobre el instrumento. Ahí me Está parece que bien, está bien. claro. Yo solo pediría que haya que alguien se ponga a rasguear si es que va a rasguear en una obra de Oro Falú. Que no diga, bueno, acá yo meto lo que quiero, porque, de nuevo, no sé si tu profesor de conservatorio te dejaría meter lo que quieras así nomás si fuera otra música, Claro. ¿no? En cambio, sí, folclore, dale, vos metele así nomás, que está todo bien, y ningún, ¿no? Bueno, eso, es largo de hablar, no quiero aburrir. Sí, sí. Como decía un viejo productor que trabajamos acá en el estudio, y si vos le metés así nomás, y así nomás va a quedar tu tema. Decía, así él nomás, era muy. así nomás Claro, sale. así va a quedar tu tema, claro. Así que, bueno. Bueno, Bueno, Martín, muchas gracias por todo y bueno, te vemos a ver si podemos. Ahí Elvi está reclamando la canción, el tema, bueno, para voy a despedir. tocar, para despedirme y les agradezco a ustedes mucho, a la Guitarra Federal y a todos los que debiera agradecer y a los que se han acercado a escuchar, les agradezco mucho también. De nuevo, tengo hay unas cosas subidas de Eduardo Falú, busquen mi nombre si tienen ganas, y si no tienen ganas, no lo busquen, por favor. Y lo despido con una pieza de las que iba a trabajar, que es muy linda, que es ese mismo estilo cordobés, pampeano, recopilado por Eduardo Falú, que se llama El Algarrobo. Muchas gracias.
bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le queremos un avisito antes de despedirnos. Queremos decirle que el martes que viene, 20, va a estar el maestro Máximo Pujol. Así que los esperamos, los que puedan, bienvenidos. Gracias, maestro Martín Páez de la Torre. Gracias, por Cacho. todo. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias.